Muy buenas tardes tengan todos. En el día de hoy el tema a tratar es líquidos e hidroelectrolitos en el paciente quirúrgico. Este tema va a estar presentado por Jesús Ballesta Marchán, Alexandra Chimá, Melanie Mendoza, Ana Pulgar y mi persona, Jorge Cantillo Salgado. Bueno, es importante saber de que la administración de líquidos y la resucitación hacen parte integral del manejo del paciente quirúrgico, y la escogencia del líquido en cualquier situación siempre va a ser motivo de debate. En todo paciente quirúrgico son necesarios el suministro de líquidos endovenosos para mantener el equilibrio normal del agua corporal y la reposición adecuada de los líquidos perdidos, pues a causa de este propio acto quirúrgico. ¿Qué va a implicar esto? Pues obviamente el conocimiento y la aplicación de las bases fisiológicas que van a explicar cómo se comporta el agua en el organismo, tanto en condiciones normales como en los casos de las alteraciones producidas en cualquier cirugía que se vaya a realizar. Continuando con la fisiología del agua corporal, aquí vamos a tener de que el organismo humano, pues como sabemos, está compuesto en su gran mayoría por agua, la cual va a representar cerca del 80% del peso corporal total en el recién nacido, y en el adulto se dice que un 60%. Esta proporción va a ser menor en la mujer debido a que va a tener un mayor porcentaje de grasa. De esta proporción, aproximadamente las 2/3 partes se van a encontrar en el compartimiento intracelular y una tercera parte en el extracelular. Este se divide a su vez en una cuarta parte intravascular y 3/4 partes intersticiales. ¿Cómo así? O sea que por fuera de los vasos sanguíneos y externo a la propia célula. El porcentaje de agua intracelular se dice que no va a variar desde el nacimiento y va a corresponder alrededor del 40% del peso corporal. La garantía de mantener estable estos porcentajes en condiciones fisiológicas, ¿en qué se va a basar? Pues se va a basar en las barreras anatómicas que van a limitar los espacios en el organismo y en la dinámica del agua a través de ellas, la cual pues va a depender de la permeabilidad a los elementos que contenga, tales como lo son los iones y las proteínas. Entonces, el movimiento del agua entre los compartimentos va a obedecer básicamente al movimiento del sodio, ya que este lo que va a hacer es arrastrar en forma secundaria, lo que va a significar que cuando el sodio atraviesa una de las membranas, lleva consigo una determinada cantidad de agua. ¿Con qué fin lo hace? Pues con el fin de mantener equilibrado el valor de la osmolaridad de todos los compartimentos hídricos, lo cual se va a situar alrededor de 300 miliosmoles sobre litros. Cristaloides y coloides. De acuerdo con su composición y propiedades físicas, las soluciones para administración endovenosa se pueden clasificar en dos, en cristaloides y coloides. Un cristaloide es una solución de apariencia homogénea formada por un soluto y un solvente, que tiene la característica de atravesar libremente una membrana dada. Un coloide, pues este también tiene una apariencia homogénea, pero su soluto pues no va a poder atravesar esta membrana. Como todos sabemos, la barrera de referencia en el ser humano es la membrana vascular, que es poco o nada permeable a los solutos que componen las soluciones coloidales, las cuales son generalmente proteínas, azúcares u otros productos sintéticos de alto peso molecular, y que lo que van a hacer es superar el tamaño de las porosidades que se encuentran en esta barrera anatómica. Abarcando lo que serían los cristaloides, pues estos van a contar con múltiples soluciones dentro de ellos, aunque básicamente las de mayor utilidad en el paciente quirúrgico son de tres tipos diferentes, como lo son la dextrosa en agua destilada a diferentes concentraciones, la solución salina y la solución de lactato de Ringer, o también conocida como solución de Hartmann. A su vez, estos cristaloides se van a poder subdividir en soluciones isoosmolares, hipoosmolares e hiperosmolares cuando se comparan con el plasma y dependen básicamente de su composición. Entrando en materia, hablaremos un poco sobre la solución de dextrosa en agua destilada. Bueno, esta se compone únicamente de agua
y azúcar en diferentes concentraciones, y de acuerdo con esto tienen una osmolaridad similar o superior a la del plasma. Pero una vez aplicadas en el organismo, el rápido metabolismo y utilización de la dextrosa las convierte básicamente en agua, haciendo que su distribución abarque todos los compartimientos corporales como si se tratara de agua destilada. En general, estas soluciones pueden utilizarse para reponer estados de déficit celular de agua como lo son en las deshidrataciones crónicas o para reemplazar pérdidas de agua solamente, como en el caso de los líquidos de sostenimiento o cuando se requiera mejorar el soporte energético, como suele suceder en pacientes con hipoglicemia. Continuando con la solución salina al 9%, como muchos conocemos, esta va a estar compuesta únicamente de agua y de cloruro de sodio. Ella va a tener una osmolaridad similar a la del plasma, por lo cual una vez aplicada al espacio vascular se va a distribuir en un 75% en el intersticio y un 25% en el torrente sanguíneo, lo cual va a ocurrir aproximadamente entre unos 20 y 30 minutos. Por eso es muy útil el reemplazo es muy útil en el reemplazo del sangrado y de otras pérdidas de líquidos que se puedan presentar en cualquier cirugía. También lo podemos utilizar en otros estados patológicos. La solución de lactato de Ringer, o también conocida como Harman, esta tiene una osmolaridad levemente inferior a la del plasma. Sin embargo, su comportamiento y distribución son similares a los del suero salino al 9%. Por lo tanto, tienen igual utilidad en casos de reanimación y reposición de líquido. Esta solución de Harman se compone de agua, cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio y lactato de sodio. En cuanto a las soluciones salinas hipertónicas o hiperosmolares, estas van a estar compuestas por agua y cloruro de sodio en concentraciones que oscilan aproximadamente entre 3 y 7.5%, con osmolaridades hasta 5 veces mayores que la del plasma. Estas, una vez en el torrente sanguíneo, estas soluciones tienen la propiedad de atraer agua del espacio intersticial, mejorando el volumen plasmático y recuperando transitoriamente la hemodinamia de un paciente hipovolémico. Además, estas tienen una propiedad vasodilatadora coronaria, renal y esplénica. También van a tener un efecto inotrópico positivo, lo que globalmente pues se va a traducir en una mejoría del gasto cardíaco, que va a estar representada en elevación de la presión arterial a cabo de 10 a 15 minutos, obviamente de aplicar una dosis de hasta 4 mililitros sobre kilogramo de peso como máximo. Esta va a tener un efecto que va a durar aproximadamente entre 20 y 30 minutos. También vamos a tener de que cuando se presenta un paciente en choque hipovolémico, las soluciones salinas hipertónicas van a tener su máxima utilidad en los casos en que la reanimación plena con cristaloides isotónicos no hayan logrado estabilizar hemodinámicamente al paciente y pues se necesita recuperar agua de espacio intersticial y mejorar temporalmente la función cardíaca mientras se asume una conducta terapéutica definitiva, como por ejemplo la contención quirúrgica del sangrado. Hay que tener en cuenta algo: estas soluciones hipertónicas pueden llevar a los pacientes a estados de hipernatremia e hiperosmolaridades severas, con deshidratación celular y compromiso del sistema nervioso central. Seguimos con lo que serían los coloides. Bueno, el prototipo de estas soluciones, el más común, es la albúmina humana. De ellos, podría decirse que en cierta forma los coloides sintéticos van a tratar de remediar su acción fisiológica sobre la dinámica del agua, es decir, de que van a ejercer una presión oncótica en el espacio vascular para retener agua y, si es posible, atraerla del espacio intersticial. Además de la albúmina, los coloides más utilizados para el reemplazo de los líquidos
pues tenemos los que son los dextranes, los almidones y las gelatinas. A continuación hablaré brevemente de cada uno de estos mencionados. Siguiendo con la albúmina exógena, bueno, vamos a tener de que este es un coloide que se obtiene de la donación humana. Este se comercializa en concentraciones del 5 y del 25% en solución salina isotónica. Vamos a tener de que la presentación al 25%, esta es capaz de arrastrar del intersticio al espacio vascular hasta 5 veces el volumen infundido, siempre y cuando este volumen pues se encuentre disponible en el espacio intersticial. De lo contrario, como en las situaciones de deshidratación crónica, dicho volumen debe reponerse con solución salina en forma concomitante con la albúmina. Vamos a tener de que la presentación de albúmina al 5%, pues esta ya va a venir, por así decirlo, preparada con la solución salina pues que se requiera, la necesaria. Y una vez infundida, pues esta va a permanecer aproximadamente 16 horas en el espacio vascular y gradualmente se puede distribuir también en el espacio intersticial. Es importante saber de esta albúmina que, a pesar de sus ventajas, esta no se utiliza como expansor de volumen de primera línea y se reserva para el manejo de otros trastornos como lo son la desnutrición crónica, cirrosis, quemaduras, entre otros. Una de sus limitantes es su altísimo costo de producción, por lo que es preferible el reemplazo de volumen con otros coloides o incluso con otros cristaloides. En cuanto a los almidones, pues estas soluciones coloidales están constituidas por partículas similares al glicógeno. Estas se van a comercializar en solución al 6% en suero salino, con una osmolaridad más o menos de 310 miliequivalentes sobre litros. En general, estos almidones pues pueden aumentar hasta una vez el volumen infundido a expensas de espacio intersticial y por un mecanismo similar al de la albúmina. Estos van a permanecer en el espacio vascular entre 3 y 24 horas. Dextranes y gelatinas. Bueno, en cuanto a los dextranes, pues como sabemos, estos van a ser coloides de que van a consistir en la mezcla de polímeros de glucosa de diversos pesos moleculares. Pues comercialmente se pueden presentar como dextran de 70 y de 40. Estos también se pueden encontrar en solución salina al 10% o en dextrosa al 5%. Estos, una vez infundidos en el torrente sanguíneo, tienen la propiedad de mantenerse ahí por un mínimo de 3 horas y un alto porcentaje hasta de 24 horas. Ellos pueden recuperar líquido del espacio intersticial, promoviendo el aumento del volumen vascular entre 1 y 1.5 veces de lo infundido. El metabolismo de ellos va a depender también del tamaño de sus moléculas, ya que las pequeñas pues se van a eliminar por el riñón y las grandes por medio del sistema retículo endotelial. Estos dextranes también pues pueden producir diferentes efectos adversos, como lo sería la insuficiencia renal aguda, reacciones anafilácticas y trastornos de la coagulación, tanto plaquetarios como del factor 8. Siguiendo con las gelatinas, estos van a ser coloides sintéticos que se van a obtener a partir del colágeno bovino. Estos en el torrente sanguíneo van a permanecer por espacio aproximado de 3 horas. También van a tener una ventaja en su reanimación, ya que radica por lo homogéneo del tamaño de sus partículas. Su dinámica y eliminación pues van a ser bastante predecibles. La principal vía de eliminación de las gelatinas va a ser por medio renal. Ellas también tienen posibilidades de que se presenten reacciones anafilácticas, pero la incidencia, la verdad, es muy
pequeña, se dice que aproximadamente de 0.15%. En ellos pues no va a ocurrir falla renal ni trastorno de la coagulación, aun cuando se utilicen pues grandes volúmenes de esta gelatina. En general, estos van a ser los coloides de elección por su fácil manejo, sus mínimos efectos secundarios y lo predecible de sus beneficios fisiológicos. Se recomienda usarlos en dosis de 1 a 1.5 veces el volumen del sangrado pues, que se piensa reponer. Mi nombre es Jesús Ballestas y hoy voy a hablar sobre los trastornos hidroelectrolíticos. Los trastornos hidroelectrolíticos son todas aquellas alteraciones del contenido corporal de agua o electrolitos en el cuerpo humano. Estos se van a clasificar según sea su defecto o por su exceso. Entre ellos vamos a encontrar pueden haber alteraciones en el sodio, en el potasio, en el calcio y en el fósforo. El sodio. Bueno, como sabemos, el sodio es el principal catión extracelular y el principal factor de la osmolaridad del equilibrio extracelular. El sodio va a constar de unas cifras normales en sangre entre 135 moles sobre litro y 145 moles sobre litro. La alteración de este sodio puede llevarnos a una hiponatremia o una hipernatremia. Hiponatremia, como sabemos, es el trastorno hidroeléctrico caracterizado por una concentración de sodio en plasma por debajo de 135 moles sobre litro. Esta se va a dividir según su gravedad. Vamos a encontrar leve, moderada y grave. La leve, vamos a encontrar que va a estar el sodio disminuido por debajo de 130 milequivalentes sobre litro. En la moderada vamos a encontrar que va a estar entre 125 y 129 milequivalentes sobre litro, y la grave va a estar por debajo de 125 milequivalentes sobre litro. La hiponatremia aguda o la corrección demasiado rápida de una hiponatremia aguda puede producir problemas neurológicos. En la hiponatremia crónica, el cerebro posee mecanismos de adaptación que va a evitar un edema cerebral. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas se pueden presentar tanto en el sistema nervioso central como en el músculo esquelético, como en el cardiovascular y como en el renal. Entonces, en el sistema nervioso se pueden presentar irritabilidad, convulsiones y coma. En el músculo esquelético, debilidades, fatigas y calambres. En el cardiovascular, hipertensión y bradicardia. Y en el renal, oliguria. Vale aclarar que ante una convulsión no claramente explicable es obligado a realizar un estudio electrolítico completo. La corrección rápida del sodio sérico disminuye el agua cerebral y restaura las funciones cerebrales. Diagnóstico. En su diagnóstico es importante a la hora de manejar adecuadamente una situación de hiponatremia intentar evaluar dos parámetros específicos. El primero sería el volumen extracelular, que permite la clasificación en hipovolemia, euvolémica o edematosa, y también el sodio en la orina, ya que el volumen extracelular se valora clínicamente objetivando la existencia de signos de deshidratación como el edema y la ingurgitación yugular. Tratamiento. En el tratamiento hay una serie de objetivos que hay que tener en cuenta, en los cuales encontramos el mantenimiento de una volemia adecuada, la elevación rápida del sodio sérico si existen sintomatologías agudas, la eliminación del exceso de agua si esta es la causa, y el mantenimiento de forma continua de un sodio sérico normal. ¿Qué hacer si nos llega un paciente con hiponatremia con sintomatología aguda? Pues lo principalmente sería tratarlo de urgencia, elevar rápidamente los niveles de sodio sérico con 2 a 3 miligramos sobre kilogramo de peso de solución salina al 3% y administrarlo esto durante 30 minutos. Repetir si no hay mejoría clínica y pasar al tratamiento de hiponatremia asintomática. Si nos llega un paciente con hiponatremia con hipovolemia aguda, lo que vamos a hacer es restablecer la volemia con 20 miligramos sobre kilogramo de peso de lactato de Ringer o solución salina al 0,9%, administrándolo durante 20 minutos. Y repetir hasta en 2 ocasiones si no hay mejoría clínica. Y luego de esto pasar a tratamiento de hiponatremia asintomática.
Si el paciente presenta hiponatremia asintomática, lo primero que hay que hacer es diagnosticar y tratar la causa. El hipovolémico es deshidratación, colocar líquidos de reposición y mantenimiento con suero glucosado al 5%, más solución salina del 0,9% o 0,45%, vigilándolo que el incremento del sodio sérico no supere el 0,5 milequivalentes sobre litros por hora. Hipervolémica, la restricción de líquidos más inotrópicos y vasodilatadores si precisa. Hipernatremia es el trastorno hidroelectrolítico que consiste en una elevación de niveles de ion sodio en la sangre por encima de 145 milequivalentes sobre litro. Esta se va a dividir en leve, moderada y grave. En la leve vamos a encontrar que va de 145 a 150 milequivalentes sobre litro, la moderada de 150 a 160 milequivalentes sobre litro y la grave mayor a 160 milequivalentes sobre litro. En sus manifestaciones clínicas vamos a encontrar que también se van a dar a nivel del sistema nervioso central, musculoesquelético, cardiovascular y renal. En el sistema nervioso central vamos a encontrar la irritabilidad, las convulsiones y el coma. En el músculo esquelético, la debilidad, en el cardiovascular, la taquicardia, hipotensión, hasta un síncope, y en las renales, oliguria. Las causas de este más que todo van a ser la pérdida de líquidos hipotónicos por el sudor, la diuresis osmótica, la glucosa, hiperfusión suprarrenal y diabetes insípida. En el tratamiento va a variar según la causa. En la deshidratación hiperatrémica, la corrección se realiza igual que en una deshidratación hipertónica. Lo más importante es conseguir un descenso progresivo del sodio sérico en 72 horas para evitar el riesgo de edemas cerebrales secundarios a descenso rápido del sodio. En la administración de exceso de solutos suelen tener sobrecargas de volumen siendo precisos, eliminando agua y sodio. Se administra un diurético de asa, generalmente furosemida, a dosis de 0,5 a 1 miligramo sobre kilogramo y agua. Si la función renal no está conservada, puede precisar diálisis. Potasio. Bueno, como sabemos, el potasio es el catión que más abunda en el cuerpo. Alrededor del 98% de potasio total del cuerpo es intracelular. La relación de potasio extracelular a intracelular determina la excitabilidad neuromuscular y cardiovascular. El potasio debe mantenerse en rangos muy estrechos, entre 3 y 5 micromoles sobre litro, por su gran importancia en los sistemas de transmisión eléctrica a nivel celular. En las alteraciones del potasio vamos a encontrar la hipopotasemia, que esta no es más que la disminución de la concentración plasmática de potasio por debajo de 3.5 milequivalentes sobre litro. Se produce por una ingesta deficiente o pérdida excesiva y entrada de potasio al espacio intracelular. Los factores que van a disminuir el potasio extracelular vamos a encontrar la insulina, la aldosterona y la alcalosis. La insulina puede ser por la diabetes mellitus, en la aldosterona por enfermedades de Addison y la alcalosis por acidosis o ejercicio extremo. En sus causas vamos a encontrar que esta se puede dar por pérdidas gastrointestinales, como vómitos y diarreas, por pérdidas renales, ya sea por alcalosis metabólica o consumo de diuréticos, por gentamicina o anfotericina B, exceso de efectos mineralocorticoides, acidosis tubular renal, agotamiento de magnesio, cambios extracelulares e intracelulares y el tratamiento con insulina. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, vamos a encontrar unos signos y síntomas como la debilidad, la parálisis flácida, ilioparalítico. Y en el electrocardiograma vamos a encontrar que se puede ver unas ondas T aplanadas y una
presión del segmento ST. Bueno, en el tratamiento va a ser más que todo por vía oral en muchos de los casos, y cuando exista alcalosis metabólica se utilizará sales de cloruro de potasio, mientras que en situaciones de alcalosis metabólica se usará bicarbonato, acetato o citrato de potasio. El tratamiento intravenoso está indicado en pacientes graves con síntomas musculares o cardíacos. Se aconseja utilizar una concentración de potasio no superior a 40 miliequivalentes sobre litro cuando se administre por vía periférica, ya que en casos contrarios se puede producir una lesión por irritación en la vena utilizada. Por vía central se utilizan concentraciones superiores. Las infusiones se realizan sin superar un mini equivalente sobre kilo sobre hora, con monitorización electrocardiográfica. Hiperpotasemia. La hiperpotasemia no es más que la disminución en la concentración plasmática de potasio por debajo de 3.5 miliequivalentes sobre litro. En la mayor parte de los casos se produce por una disminución en la eliminación renal del potasio. Clínicamente se puede manifestar por mareos, náuseas y debilidad muscular. Pero también pueden haber unos hallazgos electrocardiográficos como la elevación de la onda T. Seguidamente se aplana la onda P y se alarga el intervalo PR. Posteriormente se ensancha el complejo QRS, se altera el segmento ST y se va a producir una taquicardia y fibrilación ventricular. Tratamiento. Este tratamiento debe iniciarse cuando el potasio sérico supera los 6.5 milimoles sobre litros o con niveles inferiores. Si se observan un ascenso rápido en dos determinaciones sucesivas o comienzan a aparecer síntomas y anomalías en el electrocardiograma. La terapéutica irá dirigida a proteger el miocardio estabilizando las membranas, moviendo el potasio desde el espacio extracelular hasta el espacio intracelular. A continuación, en la tabla se muestran los medicamentos que se pueden utilizar para esta alteración con sus dosis, su duración y algunas de las observaciones. Mi nombre es Melanie Alexandra Mendoza Barrios y en el día de hoy les voy a continuar hablando sobre otras alteraciones de los electrolitos, como viene siendo el calcio. Este va a tener un papel fundamental en la excitabilidad neuromuscular, en la estabilización de las membranas celulares, en la coagulación y en la respuesta inmune. La mayor parte del calcio del organismo se encuentra en el hueso con un 98%. El calcio sérico con un 2%, en el cual este se va a existir en el plasma en tres formas diferentes. Uno que va a ser por parte de la forma de los iones libres con un 50%. Este es el calcio iónico libre o ionizado y es el único biológicamente activo. Tenemos otro que es unido a las proteínas con un 45%. Aquí encontraremos fundamentalmente a la albúmina. Y por último también tenemos la formación de complejos con un 5%, en los cuales encontraremos a los citratos, al fosfato o al carbonato. Bueno, la forma activa del calcio es la iónica, siendo por tanto la básica su determinación para poder definir cuando nos encontramos ante una alteración de este electrolito con una repercusión funcional o ante una pseudoalteración del calcio sin la repercusión funcional. El calcio iónico va a poder variar de una forma independiente al calcio total. Es decir, la concentración de las proteínas plasmáticas va a ser muy primordial, comprobando así los niveles de albúmina, dada la estrecha relación entre esta y la calcemia, pues el calcio circulante se haya unido a la albúmina en su mayor parte y en situación de hipoalbuminemia va a existir una disminución de la calcemia, es decir, del calcio sérico total. Pero como el calcio iónico es normal, no se va a producir
síntomas. Encontraremos diferentes variaciones del pH como la acidosis y la alcalosis, en donde una acidosis va a ser esa disminución de la fijación del calcio iónico a las proteínas y va a aumentar su proporción, mientras que la alcalosis va a aumentar la fijación del calcio iónico a las proteínas, va a disminuir la proporción del calcio libre circulante a pesar de una medición del calcio sérico total normal. Hablando sobre la hipocalcemia, pues este va a ser la disminución del calcio total por debajo de 8 miligramos sobre decilitro o de la fracción del calcio iónico por debajo de 4.7 miligramos sobre decilitro. La hipocalcemia lo que va a hacer es que va a impedir que la troponina inhiba la interacción actina-miosina, resultando en un aumento de la excitabilidad muscular. La causa más frecuente de este descenso del calcio en plasma es la hipoalbuminemia. Según el mecanismo fisiopatológico, pues se va a dividir en PTH disminuida o PTH aumentada. En las PTH disminuidas pues encontraremos las cirugías como la tiroides, paratiroides, cabeza y cuello, que vienen siendo las causas más frecuentes. También los autoinmunes o una hipomagnesemia severa menos de 1 miligramo sobre decilitro o infiltración neoplásica, radiaciones, enfermedades por depósito, y también encontraremos causas de PTH elevada como viene siendo el déficit de vitamina D, como viene siendo la falta de aporte en dieta o poca exposición al sol, una hipofosfatemia. Encontraremos también los depósitos extravascular de calcio como el pancreatitis aguda, destrucción tisular, insuficiencia renal crónica, una sepsis, una quemadura grave. Son muchos casos en los que puede dar una hipocalcemia. También vamos a encontrar la clínica de pues las hipocalcemias crónicas suelen ser asintomáticas. Encontramos la tetania, que es el síntoma más característico, ya que se da por una hiperexcitabilidad neuromuscular. Se divide en leve, grave. El leve, el cual trata sobre un hormigueo peribucal, una parestesia de manos y pies y calambres, o el grave, que se trata sobre los espasmos carpopedal, laringoespasmo y convulsiones. Pues más que todo suele ocurrir con una calcemia total menor de 7 a 7.5 miligramos sobre decilitro. Los signos típicos de tetania encontramos los shock stick, que es la contracción musculatura facial ipsilateral al percutir sobre el nervio facial delante del pabellón auricular. Y el otro signo típico de la tetania viene siendo el trouseau, pues es un espasmo carpopedal al comprimir con manguito de presión por encima de la presión sistólica durante 3 minutos. Son muchos signos y síntomas que nos pueden conllevar a una hipocalcemia. Hablando sobre el tratamiento de la hipocalcemia, primero que todo va a depender de la severidad de los síntomas y de la causa. Si hay acidosis metabólica, pues se corrige primero el calcio y después el pH. Si va a haber una alteración del magnesio, se corrige primero el magnesio. Si se sospecha una hipomagnesemia ante una hipocalcemia no corregida tras 24 horas de tratamiento. Todo va a depender, como dije anteriormente, de la severidad de los síntomas, es decir, si es leve o si es grave. Si hay una hipocalcemia leve, pues se le administra carbonato cálcico vía oral a dosis de 1 gramo cada 8 horas. Si no hay mejoría clínica, pues se pasa calcio intravenoso. Y si es una hipocalcemia sintomática aguda grave, pues la calcemia menos de 7.5 es una emergencia médica y hay que tratarla de una manera inmediata. Se indica un calcio intravenoso como el gluconato cálcico al 10% o el cloruro cálcico también al 10%. Se le debe monitorizar el electrocardiograma ante la posibilidad de una bradicardia que pueda ser necesario suspender el tratamiento o tener que utilizar atropina. Y se va a seguir con una infusión continua de calcio administrado de
de calcio administrado, ya sea el gluconato cálcico o el calcio elemental. Bueno, sabemos que el metabolismo del calcio va a estar regulado por 3 hormonas: la PTH, la vitamina D y la calcitonina. La PTH pues nos va a aumentar la reabsorción de calcio por el túbulo renal, inhibiendo obviamente la del fósforo, y el sistema gastrointestinal va a potenciar ese movimiento del calcio fuera de los huesos, produciendo una hipercalcemia, una hipofosfatemia, y va a estar regulada por la calcemia. Y en la hormona vitamina D, pues este nos va a facilitar la absorción intestinal del calcio y del fósforo, aumentándonos la reabsorción tubular del calcio. Y por último, la hormona de la calcitonina pues se va a oponer a todas las acciones de la PTH, inhibiendo la resorción ósea. Para hablar sobre una hipercalcemia, estos son los valores aumentados del calcio mayor de 10.1 miligramos sobre decilitro. La hipercalcemia se pueden dar por diferentes casos. El 90% se debe a una hiperparatiroidismo y unas neoplasias malignas, como la metástasis ósea, el mieloma, la liberación de PTH-like, entre otros. Encontramos las hormonales como el síndrome de Menn, la insuficiencia suprarrenal, el freocromocitoma. Otra de las causas también viene siendo una insuficiencia renal crónica, enfermedades granulomatosas como la tuberculosis, sarcoidosis, entre otros. Para hablar sobre la clínica de la hipercalcemia, pues se va a clasificar en leve, moderada y grave. En leve cuando es mayor de 10.5 miligramos sobre decilitro, y esto más que todo son los pacientes asintomáticos o síntomas inespecíficos. Encontramos la moderada de 12 a 14 miligramos sobre decilitro, en el cual se divide en crónica y aguda. La crónica pues se va a poder tolerar bien, y la aguda puede dar síntomas graves. Y la grave, mayor de 14 miligramos sobre decilitro, y va a ser el riesgo de parada cardíaca y coma. Pues todos estos síntomas vienen siendo como la polidipsia, la anorexia, la astenia, la debilidad muscular, la falta de concentración, confusión mental, una hipertensión arterial, bradicardia, náuseas, vómito, estreñimiento, entre otros síntomas. Hablando sobre el tratamiento de la hipercalcemia, pues los pilares básicos es la hidratación adecuada, aumentar la eliminación renal de calcio y inhibir la resorción ósea. En esta, la hipercalcemia leve no suele requerir un tratamiento inmediato, nada más una hidratación correcta, y tratar enfermedades de base, evitando los factores desencadenantes, ya sea la tiacida, el litio, la deshidratación, la inmovilización prolongada y alta ingesta de calcio. Y la hipercalcemia moderada, pues esta se trata también con hidratación. Se comienza con 200 a 300 mililitros por hora las primeras horas para poder conseguir diuresis entre 100 a 150 mililitros por hora. También se trata con furosemida, pero nada más en caso de insuficiencia renal o cardíaca. Encontramos también los bifosfonatos, la calcitonina y los glucocorticoides, pues estos se valoran en caso de una alteración del sensorio. Y en la hipercalcemia grave pues se trata con hidratación y bifosfonatos, disminuyendo así la resorción ósea, en los cuales encontramos el sodrenato y el pamidronato. Pues aquí en esta diapositiva les estoy contando sobre la clasificación de la hipercalcemia según el calcio sérico total que dije anteriormente. Y pues tanto la hipocalcemia como la hipercalcemia encontramos pruebas complementarias o pruebas diagnósticas, que vienen siendo las pruebas de glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo, proteínas totales, gasometría tanto venosa como arterial, y otros como la coagulación, si se sospecha una patología grave.
Obviamente se hace un rayos X de tórax y un electrocardiograma. Hablando sobre otro electrolito como viene siendo el fósforo, pues aunque más del 80% se encuentra en el esqueleto óseo, este es un ion intracelular importante, lo cual su absorción se realiza en el intestino delgado a partir de los alimentos. El 90% de la carga filtrada se reabsorbe en el túbulo proximal, la cual aumenta en situaciones de hipofosfatemia. Su metabolismo se va a encontrar regulado por la PTH y la vitamina D, aunque estas hormonas se movilizan en función de las cifras de calcio iónico. De hecho, cuando disminuye la calcemia, se va a producir una salida del espacio extracelular del calcio y de fósforo mediada por la acción de la PTH. Pues los niveles normales de fósforo varían con la edad, entre 4 y 7 miligramos sobre decilitros en niños y entre 2.7 a 4.5 miligramos sobre decilitros en adultos. Hablando sobre la hipofosfatemia, pues según distintos autores se considera hipofosfatemia a valores de fosfato sérico inferiores a 2.5 hasta 3 miligramos sobre decilitro. Se puede dar por diferentes causas. Uno, por la disminución de la absorción intestinal, ya sea una ingesta inadecuada, déficit de la vitamina D, unas diarreas crónicas y mala absorción. También puede estar causado por pérdidas renales o por redistribución por paso del fósforo al espacio intersticial intercelular, como alcalosis respiratoria o síndromes de realimentación, o también por terapias de reemplazo renal como diálisis y altos flujos de reposición. Pues la clínica de la hipofosfatemia suele aparecer cuando las cifras de fósforo se encuentran por debajo de 2 miligramos sobre decilitro, en las cuales encontramos que puede dar insuficiencia cardíaca, arritmias ventriculares y muerte súbita, encefalopatías metabólicas, parálisis de pares craneales, convulsiones, somnolencias, desorientación, coma, náuseas, vómitos, osteomalasias, entre muchos otros. El tratamiento de pues la mayoría de los casos solo requieren corregir la causa desencadenante, pues se dan suplementos de fosfato oral, se administra 2 gramos de fósforo al día en 3 a 4 tomas, o también si la hipofosfatemia viene siendo mucho más grave, pues se le administra una ampolla de fosfato monosódico, un molar de 10 mililitros, que contiene 1200 miligramos de fosfato. Pues este se va a diluir y obviamente al seguir aumentando se disminuyen las dosis. La administración de fosfato intravenoso va a requerir controles analíticos frecuentes y se va a tener que monitorizar la frecuencia y los ritmos cardíacos y la presión arterial. La hiperfosfatemia pues es la presencia de una concentración plasmática de fosfato superior a 5 miligramos sobre decilitro. Es rara con función renal normal, pues alguna de las causas que se presenta con esta hiperfosfatemia viene siendo la disminución de la excreción renal del fósforo, como la disminución del filtrado glomerular, como viene siendo la insuficiencia renal aguda y crónica, o también por aumento de la reabsorción tubular, como el hipoparatiroidismo o el hipertiroidismo, o tratamientos con heparina, pues cualquier causa de rotura tisular puede liberar fosfato al espacio extracelular. Todo esto nos da a conllevar diferentes causas debido a la precipitación calcio-fosfato en los tejidos. Hablando sobre la clínica, la hiperfosfatemia es asintomática y los síntomas son debidos a su asociación con la hipocalcemia. Pues encontramos
a los pacientes hipotensos, bradicárdicos, con mucha ansiedad, depresión, psicosis, delirio, convulsiones, letargia, calambres musculares, náuseas, vómitos, entre muchos otros síntomas. La hiperfosfatemia aguda se trata mediante administración de suero fisiológico, 5 mililitros kilogramos por hora. También se trata con furosemida, con manitol, y si existen síntomas de hipocalcemia se administra calcio. En ocasiones puede ser preciso usar diálisis, y esta hiperfosfatemia en la insuficiencia renal crónica se maneja utilizando quelantes del fósforo como el hidróxido de aluminio. Anomalías del magnesio. El magnesio circula en suero en tres formas: unida a proteínas en un 20 a 30%, unida a otros compuestos inorgánicos en un 15% e ionizada un 55%. La forma ionizada es la activa funcionalmente. Este es un catión necesario para numerosas actividades metabólicas, incluyendo el control del balance de calcio y potasio. La concentración sérica de magnesio oscila entre 1.7 y 2.4 miligramos sobre decilitro. Entre las anomalías del magnesio encontramos la hipomagnesemia. Está derivada de pérdidas renales secundarias a fármacos nefrotóxicos como el cisplatino, aminoglucósidos, la anfotericina B y los diuréticos. También secundaria la hipotermia terapéutica y tras administración de glucosa y aminoácidos en pacientes desnutridos. Sus síntomas son semejantes a los de la hipocalcemia, con irritabilidad neurológica y tetania. Aumenta la resistencia a la acción de la insulina y puede dar lugar a incapacidad para el destete del respirador. Altera la función paratiroidea, por lo que se suele acompañar de hipocalcemia. Cuando se sospecha hipomagnesemia, se debe determinar, además del magnesio, los niveles de calcio iónico, fósforo y potasio. Para el tratamiento se realiza con sulfato de magnesio 25 a 100 miligramos sobre kilogramo de peso y 2.5 a 10 miligramos por kilogramo de peso de magnesio elemental en perfusión intravenosa durante 4 horas. Posteriormente se administra entre 2 a 24 miligramos por kilogramo en perfusión continua durante varias horas. La otra alteración del magnesio es la hipermagnesemia, que es el aumento del magnesio. Generalmente es iatrogénica por administración excesiva de magnesio contenidos en antiácidos o nutrición parenteral en pacientes con insuficiencia renal. Los síntomas aparecen con niveles superiores a 5 miligramos sobre decilitro. Aparece debilidad, trastornos neuromusculares con pérdida de reflejos osteotendinosos, depresión neurológica y anomalías en el ritmo cardíaco. Se produce parálisis muscular por encima de 7.5 miligramos por decilitro, afectando a los músculos respiratorios, lo que constituye la principal causa de muerte en la hipermagnesemia. No existe un tratamiento específico, pero se debería administrar 10 miligramos por kilogramo de calcio elemental, que equivalen a 1 mililitro por kilogramo de gluconato cálcico al 10%, en infusión lenta para proteger el corazón del efecto de la hipermagnesemia. Se realizará diálisis si los síntomas neurológicos o cardíacos son severos. La clasificación de la hipomagnesemia se considera leve cuando sus valores oscilan entre 1.4 a 1.8 miligramos por decilitro. Moderado de 1 a 1.3 miligramos por decilitro y una hipomagnesemia grave menor a 1 miligramo por decilitro. Y de la hipermagnesemia se considera leve cuando los valores oscilan entre 2.4 y 4 miligramos por decilitro. Moderado cuando es entre 4.1 y 4.9 miligramos por decilitro y grave cuando es mayor a 5 miligramos por decilitro. Para el diagnóstico de cualquier anomalía del magnesio se deben tener en cuenta unas pruebas complementarias. Se debe realizar la bioquímica sanguínea
teniendo en cuenta la glucosa, la urea, la creatinina, el sodio, potasio, cloro, calcio, proteínas totales, el magnesio y la CK. En la orina se tiene en cuenta la urea, la creatinina, el sodio y el potasio. También se realiza una digoximenia si hay tratamiento con digoxina. Pruebas de imagen según etiología sospechada, un electrocardiograma para descartar patologías cardíacas y una gasometría arterial si la depresión respiratoria se sospecha acidosis metabólica o hipopotasemia asociada. Bueno, ahora hablaremos del calcio de líquidos perioperatorios. El paciente que va a ser llevado a cirugía tiene altas probabilidades de sufrir trastornos en el equilibrio del agua corporal. Las causas pueden ser la cirugía, los déficits previos al acto quirúrgico, el ayuno o las enfermedades que impliquen la pérdida anormal de agua. Antes de iniciar cualquier procedimiento quirúrgico o anestésico, se debe planear el manejo de los líquidos endovenosos en el transoperatorio teniendo en cuenta los siguientes aspectos: el sostenimiento, ayuno, pérdidas patológicas, pérdidas por tercer espacio y el sangrado. Los líquidos de sostenimiento. Se entiende por líquidos de sostenimiento a los que buscan compensar las pérdidas acuosas que se producen como consecuencia del metabolismo normal y que están representadas por la orina y las pérdidas insensibles de agua, o sea, la de la respiración y la transpiración. Existen varias formas de calcular esta pérdida del agua. Una de las más acertadas es la de 4, 2 y 1, que tiene virtud de ser útil para cualquier tipo de paciente, independientemente de la edad o del peso corporal. Su forma de aplicación es la siguiente. Para los pacientes con un peso menor de 10 kilogramos, se administran 4 mililitros de agua por kilogramo de peso por hora. Es decir, si nuestro paciente pesa 8 kilogramos, se le administran 4 mililitros de líquido por cada kilogramo de peso. Es decir, nuestro paciente le estaríamos administrando 32 mililitros de cualquier líquido por hora. Si son 2 horas, serían 64 mililitros. Los pacientes con peso entre 10 y 20 kilogramos se le administra 4 mililitros de agua por kilogramo de peso por hora para los 10 primeros kilos iniciales, es decir, 40 mililitros. Y se le suman 2 mililitros de agua por cada kilo de peso que sobrepase los 10 kilogramos por hora. Es decir, nuestro paciente pesa 15 kilogramos. A los 10 primeros kilogramos se les va a administrar 40 mililitros por hora. Y a los 5 restantes, recuerden que son 2 mililitros de líquidos por cada kilo restante, es decir, son 5 kilogramos, serían 10 mililitros de líquido para un total de 50 mililitros por hora. Si son 2 horas, serían 100 mililitros. Y por último, a los pacientes de más de 20 kilogramos de peso se le administra 60 mililitros de agua para los primeros 20 kilogramos, más 1 mililitro de agua por hora por cada kilo que sobrepase los 20. Es decir, para los primeros 20 kilos serían 60 mililitros de agua. 60 mililitros de agua. Y para los 48 restantes, teniendo en cuenta que nuestro paciente pesa, por ejemplo, 68 kilogramos, daría un total de 108 mililitros por hora. Esto pues un ejemplo, ustedes en sus casas los practican con estas reglas que dejé acá. Bueno, el ayuno. El déficit acumulado de líquidos como consecuencia del ayuno previo al acto quirúrgico se calcula simplemente multiplicando las horas de ayuno por el valor del sostenimiento por hora del paciente y se repone también con soluciones cristaloides isotónicas o hipotónicas, salvo situaciones especiales en las que el ayuno ha sido tan prolongado que ha llevado al paciente a una deshidratación. El tiempo máximo de ayuno para calcular la reposición de líquidos se hace con base en 6 horas.
En caso de deshidratación, esta se maneja como una pérdida patológica de líquidos, lo cual se explicará más adelante. Dado que el ayuno es una pérdida acumulada de varias horas, su reposición se hace de la siguiente manera. La primera hora de cirugía son 50% de líquidos calculados por ayuno. La segunda hora de cirugía son 25% de los líquidos calculados por ayuno. Y la tercera hora de cirugía son 25% de los líquidos calculados por ayuno. Si se calcula que la cirugía durará menos de 3 horas, la reposición del ayuno se hará durante todo el transcurso de esta y en forma proporcional. Las pérdidas patológicas. Este concepto alude a las pérdidas que ocurren como consecuencia de una alteración de las condiciones fisiológicas, tales como el vómito, la diarrea, las fístulas de intestino a piel, las colostomías, las sondas a tórax, etc. La reposición de estos líquidos se hace preferiblemente antes de comenzar el acto anestésico o durante la primera hora de este, con soluciones cristaloides de acuerdo con la tonicidad del líquido perdido, teniendo en cuenta que hay líquidos corporales como la saliva que son hipotónicos y que la cuantificación de estas pérdidas se hace en forma subjetiva, pero la más aproximada posible con el fin de compensar adecuadamente al paciente antes del acto operatorio. Y las pérdidas por tercer espacio se denominan así las pérdidas que se representan en el transcurso de la cirugía, principalmente como consecuencia de la intervención en las cavidades abdominal o torácica y que son producto de la evaporación del agua del organismo una vez expuestas las vísceras, o secundarias al edema que se produce cuando estas son manipuladas por el cirujano. El tipo y localización de la cirugía determinarán la magnitud de estas pérdidas, las cuales en general oscilan entre 0 y 10 mililitros por kilogramo de peso y por hora de cirugía. Aunque el cálculo de estas pérdidas también es subjetivo, se tiene una referencia sobre su reposición de acuerdo con el tipo de cirugía. Si es la parotomía, 10 mililitros por kilogramo de peso por hora de cirugía. Si es toracotomía, 5 a 10 mililitros por kilogramo de peso por hora de cirugía. Si es una esternotomía, 10 mililitros por kilogramo de peso por hora de cirugía. Una cirugía abdominal baja, de 3 a 5 mililitros por kilogramo de peso por hora de cirugía. Las cirugías oftalmológicas, otorrinolaringológicas, ortopédicas y otras no requieren reposición de pérdidas por tercer espacio. Las pérdidas sanguíneas. En general, todo el procedimiento quirúrgico implica la pérdida de sangre, generalmente secundaria a la disección de tejidos que hace el cirujano o al sangrado anormal como consecuencia de accidentes vasculares, intraoperatorios o por un estado anormal de la coagulación. La reposición de estas pérdidas con líquidos debe hacerse de acuerdo con las consecuencias hemodinámicas y de oxigenación que tenga el sangrado. Si es necesario, se corrigen con transfusiones de productos sanguíneos específicos. Las pérdidas sanguíneas intraoperatorias se pueden reponer con soluciones cristaloides o coloides. Las soluciones cristaloides isotónicas, como el suero salino normal o el lactato de Ringer, se distribuyen proporcionalmente en el compartimiento extracelular. Al cabo de 20 a 30 minutos solamente permanece en el espacio intravascular entre el 25 y el 30% de la cantidad infundida, lo cual implica que para compensar en forma adecuada una pérdida sanguínea se debe reponer con 3 a 4 veces su volumen en soluciones cristaloides isotónicas. Tratamiento intraoperatorio con líquido: va a haber una anestesia con la cual va a disminuir los mecanismos compensatorios, va a haber una reposición de líquido extracelular durante una operación de 500 a 1000 mililitros por hora, una solución salina para balancear y sostener la hemostasis y valorar el tipo de intervención. Estimación de pérdidas intraoperatorias de líquidos: será de 1 a 3 miligramos kilogramo hora en incisiones pequeñas, de 3 a 7 miligramos kilogramo hora en incisiones medianas y de 9 a 11 miligramos kilogramos hora en incisiones grandes.
El tratamiento postoperatorio con líquido va a estar basado en las pérdidas necesarias del paciente. En la primera línea tenemos la solución isotónica. Si hay complicaciones, expandir con Ringer de lactato. Después de las 24 a 48 horas se va a cambiar a solución glucosilada. Y si la función renal es normal, se puede añadir potasio. Consideraciones especiales en paciente postoperatorio. Se va a tener en cuenta lo que son los signos vitales, corregir los trastornos electrolíticos que puedan existir, evaluar la función renal y solicitar hematología. Soporte nutricional perioperatorio, el pre y el postoperatorio. El ayuno perioperatorio es innecesario en muchos casos. Tenemos el pre y el post, que esto va a evitar largos periodos de ayunos líquidos y va a recomendar suplementos si no se cubren las necesidades con ingesta oral. Y también va a haber un restablecimiento lo más temprano posible y comenzar el soporte en las primeras 24 a 48 horas. Los objetivos perioperatorios tenemos mantener o mejorar el estado nutricional previo a la agresión, disminuir la mortalidad, prevenir la desnutrición postoperatoria, prevenir depresión en estados hipercatabólicos. Tratamiento preoperatorio con líquido para los primeros de 0 a 10 kilogramos. Administrar 100 miligramos kilogramos día. Para los siguientes de 10 a 20 kilogramos, administrar de 50 miligramos kilogramos día adicionales. Y para un peso mayor de 20 kilogramos, administrar 20 miligramos kilogramos día adicionales. Los pacientes que pueden beneficiarse del soporte nutricional preoperatorio son esos pacientes con alto riesgo de desarrollar desnutrición, operatorio. En la práctica quirúrgica se aconseja aplicar protocolos que aseguren la ingesta oral en un periodo de 1 a 3 días. Por tanto, no habría lugar para la nutrición artificial perioperatoria. Solamente una minoría de pacientes se va a beneficiar de dicha terapia y van a ser aquellos pacientes que presenten riesgo de desarrollar complicaciones postquirúrgicas. El tratamiento postoperatorio con líquido se va a basar en el estado de volumen calculado del paciente en el momento y las pérdidas constantes de líquido proyectadas. En este es necesario corregir cualquier déficit por pérdidas preoperatorias o transoperatorias. En el periodo inicial del postoperatorio se administra una solución isotónica y la reanimación se va a valorar según signos vitales, diuresis y corrección de los déficits de base o lactato. Después de 24 a 48 horas, solución glucosada al 5% en solución salina al 0.45. La función renal normal y la diuresis adecuada, se agrega potasio a los líquidos intravenosos y las prescripciones diarias de líquidos con la valoración del estado de volumen del paciente y la estimación de anomalías. Consideraciones especiales en pacientes postoperados. Un trastorno común en el postoperatorio es un exceso de volumen. El primer signo de sobrecarga de volumen es el aumento del peso y el paciente promedio en el postoperatorio que no recibe apoyo nutricional debe perder alrededor de 0.11 a 0.23 kilogramos día por el catabolismo.